Es el siglo XIX en México, después de la turbulencia revolucionaria que marcaría como derrotero la vida de un México independiente. Época de redefiniciones, de búsqueda constante, territorio nacional donde se enfrentaban dos corrientes, los conservadores y los liberales, los que pugnaban por un federalismo que diera autonomía y carácter propio a la diversidad del México naciente, y aquellos, la clase pudiente, el clero, que promovía la aplicación de un gobierno centralista. En ese entorno surgen figuras de hombres que perfilan, en su hacer, en sus ideales, una nación independiente, aquellos que fueron esenciales en este periodo de contrastes e invasiones extranjeras. Hombres como Ignacio de la Llave. Especiales de Noticias presentan Ignacio de la Llave, en nombre de Veracruz. El pueblo de Orizaba resentía los efectos de la revolución por lograr la independencia. Sus campos y su industria eran la viva expresión de la falta de recursos, productos, bienes y brazos. El movimiento insurgente se perfilaba hacia su etapa de negociación final. El 26 de agosto de 1818, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, nació Ignacio de la Llave, hijo del coronel don Manuel de la Llave y de doña Luz de Segura Ceballos, cuya ascendencia provenía de la provincia de Santander. Ignacio tenía escasos 3 años cuando la región de Orizaba se convirtió en el escenario de la negociación de nuestra independencia con la firma de los Tratados de Córdoba en agosto de 1821. Joven bromista e inquieto, el historiador Guillermo Prieto lo describe así. Delgado y alto, desgarbado y piernilargo, distraído y ágil. Nacho, como lo llamaban, era muy dado a excursionar por los alrededores. Ignacio de la Llave era un buen jinete. Se internaba en las veredas y barriales hasta las haciendas de Jalapilla, Cuautotolapan o El Sumidero. De vacaciones se iba a la hacienda de San José del Corral, que era de su familia. El desarrollo de la vida de Ignacio de la Llave corre paralelo a todas las vicisitudes de los primeros años del México independiente. Por ello, desde muy joven hubo aconteceres que le llamaron la atención e hicieron que germinara en él su pensamiento liberal y su humanismo. Al darse cuenta de cuál era la situación de la ciudad de Orizaba, ya en 1830 había sido nombrada ciudad, de esa disparidad que había entre la burguesía y el pueblo, era una separación completa. Él no estaba acorde con la clase burguesa, a pesar de que él provenía de una familia de esa naturaleza. Entonces él empieza a ver que había necesidad de poder desarrollar principalmente el aspecto educativo, el aspecto social y el aspecto económico de las personas que vivían en Orizaba. Conviviendo con los políticos e intelectuales de la época, tanto familiares como amigos, conoció de los intentos de la primera reforma de don Valentín Gómez Farías, de la Guerra de Texas en el año de 1833, de la Guerra de los Pasteles en el 38, cuando de la Llave tenía apenas 20 años de edad. En esa época de nuestra historia, la nación se debate entre azonadas militares, pugnas entre liberales y conservadores y la presencia de Antonio López de Santana, personaje con quien Ignacio de la Llave establece una confrontación permanente. Pero realmente una diferencia directa con Santana no, sino contra sus actitudes, contra su despotismo, contra su dictadura. Era el actuar de Ignacio de la Llave, contra las leyes tan terribles que Santana había dictado. Recién titulado de abogado a los 23 años, fue nombrado juez de la villa de Orizaba, puesto que lo involucró con el aparato gubernamental
y que le hizo sentir diferencias con la política de Santa Anna. Era tajante, ¿no? Si las cosas deben de ser bien. Y sí, siempre fue un hombre muy recto. Y pues las cosas que no le gustaban las manifestaba, ¿no? Y por eso fue que de aquí del palacio arrancó el cuadro de Santa Anna, porque que le vamos a estar rindiendo a este señor si nos ha hecho tanto daño, ¿no? Entre 1842 y 1843 vivió en la ciudad amurallada de Veracruz, donde acrecentó sus ideales liberales a tal grado que en el año de 1844, cuando el general Mariano Paredes Arrillaga inició un levantamiento en contra de Santa Anna, Ignacio de la Llave se incorporó al movimiento en calidad de subteniente, defensor de las leyes de la Guardia Nacional Orizabeña. Separado del poder, Santa Anna no olvidará lo que para él era un agravio por parte del veracruzano. Hizo lo que creyó prudente y de ahí en adelante pues se empezó de la llave, su nombre empezó a sonar más fuerte, más fuerte. La popularidad y el prestigio que de la Llave alcanzara entre los veracruzanos le valió que lo eligieran diputado al Congreso del Estado. Y es en esta época cuando se distingue como defensor de la patria ante la invasión norteamericana en el año de 1847. Participa valientemente en la defensa del puerto de Veracruz y se mantiene como activo guerrillero luchando contra el invasor en la zona central de este estado, hasta que se firma el armisticio el 2 de febrero de 1848, con el Tratado de Paz, Amistad y Límites, Tratado de Guadalupe Hidalgo. Durante la invasión de 1847, los norteamericanos entraron por el puerto de Veracruz. Y entonces, bueno, precisamente Ignacio de la Llave fue uno de los generales que le tocó participar en la defensa del puerto. Un hecho pues muy lamentable porque pues a pesar de la heroica resistencia de los habitantes del lugar, pues la ciudad capituló, ¿no? En marzo de 1847. Y posteriormente pues de la Llave pues se incorpora a otro tipo de actividades de defensa, pero que se localizan en el centro del estado. En esta época regresa al país el general Santa Anna para desarrollar su último episodio político como dictador en México. Su antipatía que sentía hacia Antonio López de Santana, ese despotismo que había ubicado, que lo hace con la primera caída que le toca a él, ya con la madurez que tenía de Santana, lo hace ir a la sala de cabildos y descolgar su cuadro. Por cierto, que narran una anécdota que, por cierto, la cuenta muy bien don Leonardo Pasquel, en el cual a la hora que él levanta el cuadro, alguien dispara un pistoletazo y estuvieron a punto de darle en la cabeza por pegarle al cuadro. Esta nota le llega a López de Santana y cuando regresa por última vez al poder, onceava vez que llega como presidente, no se la perdona y tiene que salir huyendo. Ignacio de la Llave se va a esconder a una hacienda allá por Puebla, que era de su cuñado, de José Joaquín Pesado, pero lo aprenden y logra escaparse aquí en Jalapa, porque lo trasladan de la hacienda a Tehuacán y de Tehuacán lo llevan a Jalapa. Y ahí en Jalapa escapa y se viene aquí a remontar a la zona del cerro del Chiquihuite, que conocía perfectamente, y ahí un grupo muy grande llega con él, y son aproximadamente 250 o 300 que se le suman. Y ahí espera y es donde lo encuentra el plan de Ayutla. Al triunfo del movimiento contra Santa Anna, Ignacio de la Llave es nombrado general y en agosto de 1855 se hace cargo del mando político como gobernador. En su breve mandato tomó determinaciones como las siguientes. Nombró alcalde del puerto de Veracruz a don Manuel Gutiérrez Zamora. Redujo los impuestos a las clases desposeídas y dispuso la apertura de todas las escuelas primarias que habían sido cerradas por órdenes de Santa Anna. Ordenó crear planteles nocturnos, dispuso que la enseñanza fuera gratuita y obligatoria,
organizando en cada cantón juntas directivas. Derogó alcabalas y legisló para administración de justicia. Derogó la ley del santanista que coartaba la libertad de imprenta. Santana prohibió a todos aquellos que publicaban periódicos o revistas o panfletos en contra de él. Eso fue realmente lo que hizo. Entonces lo que hace Ignacio de la Llave es abrir las puertas a que todo aquel que quisiera escribir y quisiera sacar periódicos y revistas, siempre y cuando fueran dentro del marco de la ley. Cuando en 1857 Ignacio Comonfort es elegido presidente de México, nombra a Ignacio de la Llave como secretario de Gobernación, pero pronto renuncia al importante puesto. Ocurre que la Constitución de 1857, formulada por los liberales triunfantes, afecta los intereses del clero político, de los militares y de los poderosos. Los conservadores, entonces, deciden desconocer a la Constitución y cuentan para ello con la complicidad de la propia Presidencia de la República. Ignacio de la Llave es un liberal sin tacha, y es por esta razón que renuncia a colaborar con Ignacio Comonfort para después unirse a Juárez en defensa de la Constitución en la llamada Guerra de Reforma. Después de que emitieron las leyes de reforma, Comonfort se tambalea un poco y al darse cuenta del gran avance que se tenía en el aspecto legal y que iba en contra de los bienes e intereses de la clase pudiente y de la iglesia, empieza a tambalear sus decisiones y quiere postergar la implantación de las leyes. Entonces es cuando Juárez pues, emerge como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí en el estado de Veracruz ya habían estado hablando con la gente de Comonfort para formar parte del grupo de él. Y es Ignacio de la Llave el que influye. Durante los 3 años, 1858-1860, que duró la Guerra Civil, Ignacio de la Llave se distingue militarmente como jefe de la División de Oriente. Derrota, por ejemplo, a 1.500 soldados conservadores en Jamapa, con tan solo 400 soldados a su mando. Y por su arrojo, es herido en la cara durante la batalla naval de Antón Lizardo. La definición que él tenía, vamos a decir, a un liberal, en el más extremo, vamos a ver, de corte duro, de corte inflexible. No permitía andar con indecisiones. O sea, un hombre de firmeza, pero así como era de firmeza, también era un hombre desprendido. O sea, era un hombre que no era arrogante, era un hombre que podía mezclarse con el pueblo con una sencillez que muchos de su generación no la tenían. Al concluir la Guerra de Reforma, de la Llave acompaña a Juárez a principios de 1861 a la Ciudad de México en calidad de ministro de Guerra y Marina, nombrado por el propio presidente Benito Juárez. Ministerio que tendría que abandonar para hacerse nuevamente cargo del gobierno del estado de Veracruz. Como gobernador de Veracruz, muy poco dura su mandato, pues nuevamente la desgracia se hace presente en la nación mexicana. Al iniciarse la invasión francesa, toma el mando como jefe de la primera división, bajo las órdenes del general Zaragoza. De la Llave está presente en Puebla el 5 de mayo, cuando el ejército derrota a los franceses. 2 meses después, en julio de 1862, es herido en las inmediaciones del Cerro del Borrego. Hay que analizar un poco quiénes son los políticos y por otro lado quiénes son los militares de la época. Entonces, como que la actividad de Ignacio de la Llave, más que ser de tipo legislativo, administrativo, en el que se distinguieron otros liberales, él era un hombre de guerra, de acción. Le gustaba lo que era todo lo que tenía que ver con estrategia militar, convencido obviamente que eso era fundamental, ¿no? De la defensa de los ideales liberales en los momentos en que se requirió su participación. En el caso de la intervención norteamericana, pues vuelve a ser también un hombre que se
que se incorpora a las fuerzas libertadoras. En el caso de la Revolución de Ayutla, pues él fue designado el comandante de las fuerzas de la Revolución de Ayutla. O sea, más que un hombre, digamos, de tipo de acción administrativa, de acción burocrática, fundamentalmente es un hombre de armas, ¿no? Reincorporado al ejército de la República, resiste al ataque francés como jefe de la división de infantería. Después de 63 días de sitio, el ejército mexicano capitula. Pese a la oposición de Ignacio de la Llave, la plaza de Puebla es entregada a los franceses. Hubo 2 sitios a Puebla. El primero, que encabeza como primer jefe del ejército Ignacio Zaragoza, que es cuando en la batalla del 5 de mayo, a través de la defensa que se hace de los fuertes de Loreto y Guadalupe, rechazan al ejército francés y se tiene que replegar hasta Orizaba. Pero al siguiente año ya había fallecido Ignacio Zaragoza. El que es jefe de las fuerzas es Jesús González Ortega. Entonces hay un sitio de casi 69 días a Puebla, en el cual se defiende el ejército con mucha fiereza. Ellos esperaban la ayuda, ya había vuelto a incorporarse con las fuerzas de don Benito Juárez, Ignacio Comonfort. Entonces de México salió Ignacio Comonfort con víveres y armas para apoyar al sitio de Puebla, pero es destruido su convoy adelante de los llanos de Apan, por ahí más o menos. Y entonces tienen que capitular porque ya no tenían para qué. Entonces hacen la negociación y piden que pues todos los soldados sean liberados y que ellos se entregaban, pero no se retiraban, porque el general, me parece que es Forey, el francés, no recuerdo, no, Patoni era mexicano. El general Forey, me parece que es él, les dice que si firman que no vuelven a levantar las armas en contra de los franceses, los dejan libres. Entonces ninguno de los generales, era un grupo de oficiales como de 70 que se encontraban ahí, ninguno aceptó. En cuerda de prisioneros camino al destierro, fueron acuartelados en Orizaba, donde el general de la Llave promueve su huida junto con los generales Patoni y González Ortega. Toman prisioneros y los traen hacia Orizaba, y aquí en donde en aquella época eran los restos de lo que era la casa de doña Antonia Noroña, viuda de Sesma, que era la marquesa de Sierra Nevada. Para esa época ya se habían acabado los títulos, pero seguía la propiedad. Ahí los encierran, donde es actualmente el cuartel Hidalgo del 26º Batallón. Pero los encierran de tal forma con muy poca guarnición que la gente de aquí de la ciudad, los de clase media hacia arriba, organizan un sarao o una fiesta para los que estaban prisioneros. Entonces allí en esa fiesta disfrazan a Jesús González Ortega, a Ignacio de la Llave, a Patonia, a Cabañas y otros 3, 4 más. Los disfrazan, les dan ropa de calle, les quitan sus uniformes militares, incluso a uno lo sacan vestido de mujer. Y cuando se termina la fiesta salen con todo el grupo y no se dan cuenta los guardianes. Y es cuando escapan. Entonces toman rumbo hacia en un rancho que era muy grande, de un señor Francisco Castillo, que abarcaba toda la parte norte de la ciudad, que era muy amigo de don Ignacio de la Llave, y él los provee de dinero y caballos y todo, y ropa, y salen rumbo a Jalapa. Se atraviesan toda la parte de Huatusco, y es donde empieza ya los últimos días de don Ignacio, porque están en Jalapa, están unos días, y de ahí pretenden alcanzar en San Luis Potosí a don Benito Juárez. Entonces salen, pasan por Tlaxcala, llegan a Pachuca. Ahí en Pachuca se dice que Jesús González Ortega tiene una charla con el gobernador de varias horas, me parece que era doblado, pero que no asiste don Ignacio. En la población de Tulancingo se enteran que el presidente Juárez abandonó la Ciudad de México y se dirige al norte del país. La Llave se propone alcanzar la comitiva de Benito Juárez. Benito Juárez se encuentra a estas alturas ya en San Luis Potosí. Entonces él va a salir
acompañado de una escolta y junto con González Ortega. Entonces lo que los historiadores han reconstruido es que hubo una emboscada propiciada por la misma escolta, puesto que ellos llevaban parte de lo que sería el erario público o el dinero con el que básicamente se compran armamentos y se movilizaba el ejército. Después de un penoso peregrinar llegan a Guanajuato el 12 de junio de 1863. Su urgencia es alcanzar al presidente de la República, quien se encontraba en San Luis Potosí. Por lo tanto, salen al día siguiente con una escolta que les proporciona don Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato. A poco andar, la escolta se subleva para robarles e Ignacio de la Llave es gravemente herido por la espalda. Esa es la versión que se da oficial, que la guardia, porque vieron que llevaba 2 talegos de dinero y en un momento dado iba incómodo González Ortega, se los pasa a Ignacio de la Llave, y cuando se los pasa se les caen unas monedas y que ambiciosos los soldados, al ver las monedas, los atacan por la espalda. Esa es la versión oficial. Se dice, según algunas crónicas que hay de un periódico de San Luis Potosí de la época, que eso es lo que narran todos, incluso don Ignacio de la Llave. Pero aquí viene lo raro, que al único que le disparan es a Ignacio de la Llave. Es el único que sale herido de muerte. Le dan un balazo en la espalda y que le cercena la columna vertebral. Todos los demás salen huyendo y él se queda ahí. Esto ha provocado algunas opiniones donde se piensa que Ignacio de la Llave era una figura que había hecho ya tanta presencia ante Benito Juárez que debería de haber, era el momento de quitárselo del medio. Pero bueno, esto queda en anécdota, no hay nada constatado. Creo que difícilmente, porque todos ellos son liberales y están de acuerdo con el proyecto de nación. El cadáver de Ignacio de la Llave es llevado a la ciudad de San Luis Potosí, donde es sepultado con las honras fúnebres que merecía su cargo. Presidiendo la ceremonia luctuosa estuvo el presidente don Benito Juárez García. En Veracruz la noticia conmociona al pueblo y gobierno, y para honrar su memoria, el gobernador del estado, Francisco Hernández y Hernández, promueve la expedición de un decreto, el 10 de julio de 1863, donde lo declara benemérito del estado y que prescribe que el estado de Veracruz se llamará en lo sucesivo Veracruz Llave. El ciudadano Francisco Hernández y Hernández, gobernador militar del estado de Veracruz, a sus habitantes hace saber que, considerando que el ilustre y malogrado general ciudadano Ignacio de la Llave, gobernador constitucional del estado, que acaba de ser asesinado en las inmediaciones de Guanajuato, ha sido uno de los mejores hijos del estado de Veracruz, al que prestó muchos e interesantes servicios, lo mismo que a la nación en todos tiempos y principalmente en la campaña de Zaragoza, que es un deber del mismo estado premiar a sus buenos hijos y honrar a su memoria de una manera digna, y en virtud de las facultades de que se haya investido, ha tenido a bien decretar. Artículo primero. Se declara ciudadano benemérito del Estado al general Ignacio de la Llave, y su nombre será escrito en letras de oro en todas las oficinas del Estado. Artículo segundo. Todos los funcionarios civiles y militares del Estado llevarán luto por 3 días, contados desde el momento de la publicación del presente decreto. Al tercer día de dicho luto, en lugar más público, se pronunciará una oración fúnebre a la memoria de la ilustre víctima. Artículo tercero. El estado de Veracruz se llamará en lo sucesivo Veracruz Llave. Artículo cuarto. El malogrado general ciudadano Ignacio de la Llave pasará revista en el estado como vivo, y al pronunciarse su nombre, toda la oficialidad se descubrirá. Artículo quinto. El estado de Veracruz adopta como
como hija la que fue del malogrado general Llave. Artículo 6. Este decreto será publicado por bando nacional en todas las poblaciones del estado veracruzano. Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su observancia. Dado en Jalapa a 10 de julio de 1863. Francisco Hernández y Hernández, gobernador. Salvada la República y con el país en paz, los restos del licenciado y general Ignacio de la Llave fueron exhumados y trasladados de San Luis Potosí al Panteón de Orizaba, Veracruz, en el año de 1869. En su tumba, una columna custodia los restos del benemérito de la entidad, por haber muerto defendiendo la autonomía nacional. Como todo, solo los monumentos quedan, y es aquí donde yacen los restos de Ignacio de la Llave, el revolucionario liberal que dio nombre a un estado.